Bienvenidos queridos alumnos y alumnas de esta escuela Tarot Sol Lemuria. Esta clase que les voy a dejar explícita es para darles la bienvenida y para que empiecen a ahondar al mundo del tarot desde lo más profundo de su conciencia, desde lo más profundo de su ser. Nosotros enseñamos tarot con todo el amor porque es una herramienta maravillosa, es un libro sagrado que encierra un gran saber y conocimiento de los antiguos maestros esenios. Esta herramienta maravillosa que proviene del Oriente, ¿sí? Muchos creen que es una herramienta que estaba en Egipto, pero en realidad los que trajeron el tarot fueron los gitanos. Los gitanos, que como todos sabemos no pertenecen a un solo lugar, sino que fueron emigrando, fueron perseguidos, ¿sí? Ellos estuvieron mucho tiempo en la India, en Pakistán, y finalmente emigraron hacia Egipto, donde estuvieron muchos años, y durante todo ese tiempo la gente los conoció como egipcianos o egiptanos, que luego terminaron modificando ese nombre y les quedó el nombre de gitanos, así como los conocemos hasta el día de hoy. Tenemos una gran ensalada rusa con respecto al tarot porque por un lado tenemos entonces a quienes conocemos hoy en día como los gitanos que nos presentaron esta maravillosa herramienta que son las cartas españolas, básicamente. Hay una generalización cuando uno dice tarot, se refiere, bueno, tanto me lees las cartas, dice la gente, y meten todo en la misma bolsa, ¿no? Lo que es el tarot, las cartas españolas. Pero bueno, los gitanos fueron quienes viniendo desde India, ¿sí? Emigrando desde allá, trajeron con ellos todo lo que era el conocimiento y el saber que fueron adquiriendo a lo largo de sus emigraciones, de cada cultura. Trajeron un gran saber ancestral, ¿sí? Y ellos utilizaban la baraja española, ¿sí? Esto por un lado, vamos a hacer un poquito de lo que sería historia, ¿sí? Ellos llevaron consigo la baraja española y como les dije antes, dentro de sus tantas emigraciones llegaron a Egipto. Y por un lado entonces tenemos la baraja española, que era la que los gitanos utilizaban como medio adivinatorio, ¿sí? Y por otro lado tenemos al tarot, a los arcanos mayores y menores, ¿sí? Que esta es una historia aparte. Pero las cartas españolas fueron en realidad, ¿sí? Las cartas que se utilizaron en principio como origen de lo que es un medio adivinatorio, ¿sí? ¿Qué sucedió con las cartas españolas? Los antiguos, sabiendo que iban a destruir su nación, pensaron que lo mejor que se podía hacer era esconder, ¿sí? Esta baraja en una especie de juego, lo que se conoce hoy como el juego de las cartas, el juego de jugar a las cartas, ¿sí? En realidad nadie sabía ni se imaginaba por muchos años que cuando nosotros tomábamos una baraja española, en realidad lo que teníamos era esa gran herramienta adivinatoria en nuestras manos. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con contarles un poco lo que fue la historia, ¿sí? Como les dije antes, los gitanos, que fueron llamados así, por haber permanecido durante tanto tiempo en Egipto, llegaron a creer que eran egiptanos, ¿sí? Egipcianos, y luego se los llamó gitanos. Eso se los dije recién, pero me gusta repetírselos. Se cree que fueron ellos los que trajeron esta herramienta, ¿sí? Pero hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la baraja española, que es la que los gitanos fueron llevando consigo a todos lados, y es la baraja que utilizaban como herramienta adivinatoria. Y por otro lado tenemos a los arcanos mayores y menores, ¿sí? A la baraja de tarot, lo que sería tarot, ¿sí? Que esta es otra historia que nos cuenta de que ya el dios Tot, ¿sí? O Thot, había dejado a su pueblo como regalo 78 láminas de oro, ¿sí? Donde en cada una de ellas se encontraban los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Pero es toda una ensalada rusa, por eso algunos dicen, ¿de dónde es el tarot? Es de Japón, es de India, es de Egipto, es de Italia. En realidad
no se sabe fehacientemente, pero sí se sabe que los que trajeron, los que llevaron a Egipto y luego siguieron trasladando su conocimiento ancestral con cada una de sus emigraciones fueron los gitanos, ¿sí? Y hablamos de la baraja española, que la baraja española, que hoy se conoce como un juego, fue realmente una baraja de cartas, ¿sí?, de adivinación. Los gitanos utilizaban la baraja española como medio, como herramienta para la adivinación. Ellos, sabiendo que su nación iba a ser destruida, ¿qué hicieron? Lo pusieron a modo de un juego, porque ellos creían que el juego siempre prevalece y permanece en la tierra, ¿sí? Y entonces de esa manera lo podían ocultar, al igual que un montón de herramientas de conocimiento esotérico que tenían nuestros antiguos. Entonces pusieron esta baraja española a modo de juego de naipes y dejaron solamente los arcanos menores, ¿sí?, que son los que conocen como los diferentes palos: fuego, basto, copa, ¿sí?, espada, y oros. ¿Y qué hicieron? Dejaron solamente una carta de los arcanos mayores escondida. Esta primer clase que quiero darles a todas como bienvenida es también darles un poquito de lo que es la historia y lo que a mí me fascinó cuando ahondé en el mundo de tarot, ¿sí? ¿No les parece maravilloso que estuvimos años y años jugando, teniendo entre nuestras manos una baraja española donde está el famoso comodín, que en realidad no es ni más ni menos que el arcano mayor, el loco? Esto como me parece muy relevante, ¿no es cierto? Porque el loco fue la única carta de los arcanos mayores que dejaron guardada en la baraja y la dejaron como si fuera el comodín, el loco. ¿Por qué? Porque en la baraja, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, en la baraja de los 78 arcanos, tenemos los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Y dentro de esa baraja tenemos del 0 al 21 en los arcanos mayores. Pero en una época era del 1 al 22. De acá viene que el comodín son 2, porque el loco se puede utilizar tanto como el número 0 como con el número 22. Y de ahí que ellos escondieron 2 cartas del loco para que la persona que lo utilizara lo usara en el lugar que prefería, ya sea en el inicio con la carta del número 0 o al final con la carta número 22. Entonces ese comodín, el bufón, ese famoso comodín que nosotros lo vimos toda la vida como el comodín del juego, ¿sí?, el que nos traía la suerte cuando salía el comodín, es mucho más que un comodín, es mucho más que un bufón. Es uno de los misterios mayores de los arcanos mayores, valga la redundancia, y es la carta del loco. Ellos, los antiguos iniciados egipcios, que ya les digo que eran gitanos en realidad, ellos, sabiendo que su nación iba a ser destruida, perseguida, decidieron esconder cada una de las herramientas esotéricas a modo de juego, porque ellos sabían que el vicio siempre iba a permanecer en la faz de la tierra, y de ese modo esa herramienta maravillosa no iba a ser destruida jamás. Y así fue, porque es el día de hoy que cuántos de nosotros hemos utilizado la baraja española como un juego sin saber que en realidad lo que teníamos entre las manos era una herramienta adivinatoria. Por otro lado tenemos la historia, la leyenda de Tot, ¿sí?, o Thoth, que fue un dios que él se dice que dejó a su pueblo como obsequio un regalo de 78 láminas de oro donde se encontraban cada uno de los arcanos, los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Esta es una parte sumamente resumida de lo que sería la historia de dónde proviene el tarot, ¿sí? Pero en la próxima clase vamos a ahondar más en los tipos de tarot, vamos a ver un poquito más de la historia de Tot, vamos a ver un poquito más acerca de la historia de la baraja española, y quien lee hoy por hoy tarot es primordial también que sepa leer también las cartas españolas, ¿sí? Así que vamos a ir viéndolo de a poco.